La insuficiencia pancreática exocrina, o IP, se define como la disminución de la secreción pancreática y o de la actividad intraluminal de las enzimas pancreáticas, por debajo del nivel que permite una digestión normal de los nutrientes. La IP conlleva una serie de consecuencias clínicas, entre las que destacan la mala digestión y la malabsorción de nutrientes. Esto se manifiesta con síntomas digestivos como esteatorrea y puede derivar en deficiencias nutricionales, tales como pérdida de peso e hipovitaminosis, especialmente de vitaminas liposolubles. Existen causas pancreáticas y extrapancreáticas de IP. Las etiologías pancreáticas, como la pancreatitis crónica, pancreatitis aguda, fibrosis quística y resección pancreática, causan IP por la pérdida del parénquima, lo que afecta la función exocrina debido a inflamación, necrosis, fibrosis, atrofia o cirugía resectiva. También puede ser causado por obstrucción ductal secundaria a la pancreatitis crónica o al cáncer de cabeza pancreática. La obstrucción provoca atrofia de la glándula y fibrosis. Las etiologías extrapancreáticas causan IP a través de diferentes mecanismos. La enfermedad celíaca y la enfermedad de Crohn duodenal dañan la mucosa duodenal, causando atrofia. Esto conlleva una disminución en la secreción de las hormonas CCK y secretina, las cuales son estímulos esenciales para la secreción de enzimas digestivas y de agua con bicarbonato, respectivamente. El síndrome de Zollinger-Ellison es causado por el gastrinoma, que provoca hipersecreción ácida en el estómago. Este exceso de ácido inactiva las enzimas pancreáticas en el duodeno, lo que contribuye a la IP. Otras causas son la gastrectomía total o subtotal y el bypass gástrico que alteran la anatomía y fisiología digestiva que pueden conducir a la IP. La pancreatitis crónica es una de las causas más frecuentes de IP. La prevalencia de IPE oscila entre el 20 y el 90%. Esta variación depende de factores como la duración de la enfermedad, su gravedad y la etiología subyacente. En el caso específico de la pancreatitis crónica calcificante, entre el 80 y el 90% de los pacientes desarrollan IP. Tigaró es una regla mnemotécnica utilizada para recordar las principales causas de la pancreatitis crónica. La T se refiere a causas tóxicas. Incluye el consumo de alcohol y tabaco, que son las causas más frecuentes. También engloba etiologías metabólicas como la hipercalcemia y la hipertrigliceridemia. La I de idiopática. Se subclasifica en pancreatitis idiopática de inicio temprano y de inicio tardío. La G de genéticas. Aquí se incluyen mutaciones genéticas asociadas a la pancreatitis hereditaria y la fibrosis quística. La A de autoinmune se subclasifica en tipo 1 y 2. La R de recurrente hace referencia a episodios repetidos de pancreatitis aguda que pueden progresar a pancreatitis crónica. La O de obstructiva incluye causas como el páncreas divisum, aunque solo un pequeño porcentaje de pacientes con esta malformación ductal desarrollan pancreatitis recurrente o crónica. Otras causas obstructivas son las obstrucciones ductales por cáncer de páncreas y neoplasia papilar mucinosa intraductal o IPMN. La pancreatitis aguda puede causar IP con una prevalencia entre el 27 y el 35%. Los factores que aumentan la probabilidad de desarrollar IP incluyen pancreatitis aguda necrotizante, pancreatitis clínicamente severa, necrosis extensa que afecta a más del 50% de la glándula, la etiología alcohólica debido al daño crónico del parénquima, formación de colecciones necróticas pancreáticas y la realización de necrosectomía, ya sea quirúrgica o endoscópica. Una característica particular de la IP en la pancreatitis aguda es que puede mejorar con el tiempo. Esto se debe a la posible recuperación del parénquima y de la función secretora enzimática en los meses
o años posteriores a la pancreatitis. Por ello, se recomienda reevaluar periódicamente la función pancreática mediante la medición de elastasa fecal cada 6 meses para determinar si la función pancreática se ha recuperado o no, y así ajustar adecuadamente el tratamiento de reemplazo con enzimas pancreáticas. El cáncer de páncreas puede causar IP en promedio hasta el 70% de los pacientes. El riesgo es mayor si el cáncer es de la cabeza del páncreas, que causa obstrucción ductal y genera atrofia del resto del parénquima, también en tumores localmente avanzados por la infiltración y destrucción glandular. La fibrosis quística, causada por la mutación del gen CFTR, genera atrofia de la glándula pancreática y produce IP entre el 80 y el 90% de los pacientes desde la infancia. Sin embargo, existen algunos genotipos asociados a una forma más leve de la enfermedad. En estos casos, la fibrosis quística se manifiesta inicialmente como pancreatitis aguda recurrente y con el tiempo evoluciona a pancreatitis crónica e IP en etapas más tardías de la vida. El mecanismo por el cual la mutación del gen CFTR causa IP es porque el gen mutado produce un canal de cloro y bicarbonato defectuoso, con secreción de un jugo pancreático espeso. Esto conduce a la obstrucción ductal, pancreatitis crónica, atrofia glandular y finalmente la IP. En las cirugías del páncreas, la pancreatectomía total conduce a la IP en el 100% de los casos. La pancreatectomía distal causa IP entre el 10 y el 20%, dependiendo del volumen de la glándula resecado y del tejido pancreático remanente. La duodenopancreatectomía cefálica presenta una incidencia muy alta de IP, alcanzando hasta el 92% de los casos. Esto se debe a varios mecanismos. Por la alteración anatómica y las anastomosis, provocan asincronía entre el vaciamiento gástrico y la secreción biliopancreática, lo que impide que los alimentos se mezclen adecuadamente con las enzimas digestivas. Por la ausencia del píloro puede generar un vaciamiento gástrico rápido. Por la resección duodenal se reduce la secreción de colecistoquinina y secretina, hormonas esenciales para estimular la secreción pancreática exocrina. Por último, la pérdida del parénquima pancreático por la resección quirúrgica. La combinación de estos mecanismos explica la alta prevalencia de IP en pacientes sometidos a DPC. La esteatosis pancreática es una causa controvertida de IP. Depende de la etiología que genera la infiltración grasa pancreática. Su impacto depende de la enfermedad subyacente que genera la infiltración grasa en el páncreas. Según una revisión sistemática, la prevalencia de IP en pacientes con esteatosis pancreática oscila entre el 9 y 56%, dependiendo de la técnica diagnóstica y los criterios utilizados. Existen varias causas de páncreas graso a través de distintos mecanismos. El síndrome metabólico es la etiología más frecuente y está relacionado con condiciones como la obesidad, la diabetes mellitus, la dislipidemia y, con frecuencia, presenta una elevada coincidencia con la esteatosis hepática. Otros factores de riesgos importantes son el alcoholismo, la fibrosis quística y algunos medicamentos. Tanto la gastrectomía total como la gastrectomía subtotal pueden causar IP. De manera similar, el bypass gástrico también se asocia con el desarrollo de IP. Los principales mecanismos involucrados son la asincronía entre el vaciamiento gástrico y la secreción biliopancreática. Esto impide que los alimentos se mezclen adecuadamente con las enzimas pancreáticas y la bilis, lo que dificulta la digestión. Además, existe disminución de la secreción de CCK y secretina. Tanto la diabetes tipo 1 como la diabetes tipo 2 pueden causar IP entre el 10 y el 50%, dependiendo del tiempo de evolución y de la gravedad de la enfermedad.
El principal mecanismo de IP en la diabetes se debe a la disminución del efecto trófico de la insulina sobre los acinos pancreáticos. Esto provoca atrofia del parénquima y la infiltración grasa. La enfermedad celíaca y, con menor frecuencia, la enfermedad de Crohn con afectación duodenal pueden causar IP debido a la disminución de la secreción de colecistoquinina y secretina por parte de las células endócrinas de la mucosa duodenal. La secretina estimula la secreción de agua y bicarbonato en los conductos pancreáticos, mientras que la CCK promueve la liberación de enzimas digestivas desde los acinos. Un aspecto relevante es que la IP en estos contextos suele ser reversible, ya que la recuperación de la mucosa duodenal mediante una dieta libre de gluten en la enfermedad celíaca o con el tratamiento adecuado en la enfermedad de Crohn permite restablecer la función hormonal y, por ende, la función exocrina pancreática. El síndrome de Zollinger-Ellison, causado por el gastrinoma, un tumor neuroendocrino hipersecretor de gastrina, provoca hipersecreción de ácido gástrico. El exceso de ácido que llega al duodeno inactiva las enzimas pancreáticas, lo que puede desencadenar la IP. El tratamiento crónico con somatostatina y sus análogos también puede inducir IP, ya que inhiben directamente la función exocrina del páncreas. Por otro lado, el envejecimiento afecta el trofismo y la función exocrina del páncreas. Se ha asociado con hipotrofia y atrofia parenquimatosa, lo que puede resultar en niveles bajos de elastasa fecal en 22% de las personas mayores de 60 años. Sin embargo, esta alteración no siempre se traduce en una IP clínicamente evidente.